Este mes que estamos iniciando se reconoce por qué situación, qué es lo que festejamos. Las fiestas patrias. ¿Las qué? Fiestas patrias. Las fiestas patrias. La libertad. La libertad. Pero ¿de cuántos héroes podemos acordarnos con esos héroes que nos dieron patria y libertad? Morelos, Hidalgo, pues casi me están diciendo cuáles son las calles del centro, pero bueno. Hoy quiero hablar, hermanos, precisamente acerca de la libertad, pero no esa libertad que nos daña, no esa libertad que se logra a través de sangre, de la sangre de una guerra, aunque tiene mucho que ver la sangre con la guerra de la que vamos a hablar nosotros. Y por eso, hermanos, quiero hacerles 3 preguntas y después se sientan. ¿Qué es para nosotros la libertad? Así, nada más piensen, están muy bien. Con esa libertad se puede hacer lo que uno quiera. Ahora, aquí, contéstense ustedes aquí, por favor. Ahora, ¿cuál es la libertad que más deseamos? La libertad del pecado. Y no la tenemos. No la tenemos. ¿Sí? No. La hermana Salud tiene la razón. No hemos sido libertados del pecado. Seguimos pecando. A pesar de que han roto las cadenas del pecado, pero nosotros nos hemos vuelto a poner los grilletes del pecado. Tomen asiento, hermanos, por favor. Antes, hermana Bruno, me lleva a Dios en oración, por favor. Amoroso Padre, te damos gracias una vez más porque tú nos has permitido estar aquí, dispuestos, Señor, a entender tu palabra, abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que nosotros podamos comprender cuál es esa verdadera libertad que nos has traído. Lo pedimos, Señor, en tu amoroso nombre. Amén. Amén. Mire, vamos a dar respuesta a las 3 preguntas iniciales, hermanos, en cuanto a qué es para nosotros la libertad. Con esa libertad se puede hacer lo que uno quiera y cuál es la libertad más deseada. Miren, hermanos, el mundo, en lo mundano, sí, está buscando esa libertad para poder hacer lo que quiera. Tan es así que estamos transgrediendo nuevamente las leyes de Dios. Y no solamente en un aspecto, en muchos aspectos. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, encontramos 4 que están dedicados ¿a qué? A la adoración de Dios, con libertad. Pero no lo hacemos con libertad. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Hace un momento le decía al hermano anciano de la iglesia, Antonio, que qué triste es ver las bancas vacías. Dice, pero es que tampoco somos muchos. Sí, pero una cosa es ver las bancas semivacías y otra cosa es verlas vacías. Si yo les dijera, a ver, hermanos, vámonos todos a juntar en las primeras bancas, ¿cuántas bancas creen ustedes que íbamos a ocupar? 6, 8, ni 10 bancas vamos a ocupar. Y contamos con 19 bancas donde caben 6 personas por banca. ¿Sí? No hay libertad. Todavía no nos hemos libertado del pecado. No nos hemos libertado de la desobediencia.
No nos hemos libertado de nuestro propio ser. Esto es grave. ¿Por qué? Porque aparentemente, hermanos, con esta libertad que nosotros tenemos podemos hacer lo que queramos. Y no es cierto. Por eso Dios puso unas leyes las cuales tenemos que cumplir. Y tenemos que abocarnos a entenderlas, a conocerlas y a ejecutarlas. ¿Cuál es la libertad que más deseamos, hermanos? ¿La libertad de pensamiento? ¿La libertad de palabra? ¿La libertad de corazón? Miren, ahora en este viaje relámpago que tuve que hacer, venía yo leyendo la confesión de fe. Y habla la confesión de fe sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia en su capítulo 20. Y miren lo que nos dice la confesión de fe de Westminster. Dice que en Cristo Jesús, hermano, nuestra libertad cristiana se basa principalmente en la libertad del pecado. ¿Y cuántas veces, y vuelvo, hermanos, y seguiré volviendo las veces que sean necesarias, aunque me digan necio, aunque me digan repetitivo? No me interesa, porque la palabra de Dios es repetitiva y es necia para con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, desechamos la libertad del pecado que Dios nos ha dado? Y caemos en el pecado así, rapidísimo. Estamos tan acostumbrados que para nosotros el pecado es una cosa natural. Y lo vemos como una libertad para pecar. Decía mi hermana Gaby, ahorita que nos cruzamos, luego quiero hablar con usted porque le voy a dar. No sabemos el daño tan fuerte que nos hacemos con el cigarro. Decía el hermano, con las amistades. ¿Saben por qué? Porque esto es el impedimento que nosotros tenemos para darle una adoración en libertad a Dios. Porque no estamos libres, porque hay otras cosas que nos atan, hay otras cosas que nos tienen amarrados para no darle una adoración con libertad a Dios. Todo esto, hermano, nos lleva, cuando nosotros verdaderamente seamos libres del pecado, esto nos va a llevar, hermanos, a una vida cristiana de excelencia. ¿Saben por qué? Porque en vez de estar pensando que tengo un compromiso acá, que tengo un compromiso por allá, que tengo una necesidad aquí, nos vamos a dedicar a darle a Dios toda la gloria y toda la honra. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y esta es la libertad que nosotros deseamos, hermanos, o que debemos desear. Alabar a Dios con esa libertad. ¿Por qué no vamos caminando en la calle y por qué no cantamos con mis manos levantadas? ¿A dónde? ¿Por qué no lo hacemos? Ay, mira, está loca, está loco. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Que el mundo piense lo que quiera, a mí no me interesa, yo quiero alabar a mi Dios. Pero no lo hacemos por vergüenza. Y el que se avergonzare de Jesucristo, dice, Él se va a avergonzar de ¿quién? Pues de nosotros. También, hermanos, esta libertad nos libra de la ira de Dios. Fíjense, todo lo que dejamos pasar por estar encadenados al pecado. El pecado, hermanos, siempre trae malas consecuencias para la vida de cada uno de nosotros. Si trae malas consecuencias para aquellos que no conocen de la palabra, imagínense las consecuencias que traen para nosotros que conocemos de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hacemos con las 3 agravantes. ¿Cómo son, hermana Ruth? Premeditación,
¿Por qué premeditación? Porque ya leímos lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Y premeditamos hacer el daño. Alevosía, porque lo estamos haciendo con conocimiento. Ya no estamos ignorantes. Y la ventaja que tomamos sobre aquellos que lo ignoran. Entonces, nuestra responsabilidad, el daño que hacemos es mayor que quien no conoce. Ahora, ¿cuándo estamos conscientes, hermanos, de la ira de Dios? Nunca. Ay, pues es que Dios es amor. Ay, que no conoce a Dios, no conoce el amor. ¿De veras lo conocemos? ¿Conocemos ese amor de Dios? Miren, si de veras conociéramos el amor de Dios, hermanos, tendríamos temor de la ira de Dios. Porque vuelve. Nosotros ya lo hacemos con conocimiento de causa. Ya no podemos apelar a la ignorancia. Ya no podemos decir al Señor, Señor, es que yo no sabía. Ya lo sabemos. Y aún así lo hacemos. Pedimos perdón y lo volvemos a hacer. Pedimos perdón y lo volvemos a hacer. Porque no hay una cosa que es esencial: arrepentimiento. Y que aquel que no se arrepiente va a seguir cometiendo los mismos errores. Y se va a volver a encadenar al pecado. ¿Qué más? Además de todo esto, hermano, nos libra, del dominio de Satanás, para que ya no pequemos más. Entonces, y con eso termina el sermón. No es cierto. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir viviendo en el pecado? De no saber agradecer la libertad que tenemos en Cristo. Muerte. La paga del pecado, más la dádiva de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuánta libertad nos hace falta? Y miren, precisamente, si analizamos el texto que se acaba de leer hace un momento, de Efesios 4, 17 al 24, vamos a ver que hay un texto de bendición y uno de maldición. Uno de bendición y uno de maldición. Uno de bendición y uno de maldición. ¿Sí ya lo vieron así? Yo sé que por ahí hay dos personitas que sí ya vieron eso. Miren, ¿cómo empieza el texto? ¿Tienen sus Biblias abiertas, hermanos? No, las Biblias guardadas. O sea, al fin el pastor ya trae el licuado, ya para qué preparamos los ingredientes. Miren, Pablo empieza, primero, quiero decirles lo siguiente. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y es una carta que siempre se ha tomado como la carta paulina para la iglesia universal. Es una carta que va dirigida precisamente a la iglesia. Aunque fue escrita en aquel tiempo para los efesios, es una carta que es para todas las iglesias. Y entonces dice: esto pues digo y requiero, no por mi voluntad, sino esto digo y requiero en el Señor. ¿Sí dice así? Pero es una transliteración, hermanos, no sean tan literales. Dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. ¿Cuál es esa vanidad de la mente, hermanos?
Es que yo puedo, es que a mí no me va a pasar nada, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto. No es cierto. Hasta para el pecado, hermanos, Dios puso un límite. Y podemos hablar de asesinos seriales. Podemos hablar de aquellos libertadores que quisieron conquistar al mundo y llegaron a un límite en su crueldad, porque Dios ha puesto un límite. Y aun cuando nosotros en este tiempo, hermanos, estamos viendo que ya no podemos salir a la calle ni de día, ni de mañana, ni de noche, a ninguna hora con seguridad, hermanos, Dios tiene un límite. Y esto es, hermanos, cuando llegamos a Cristo, es lo que nos salva de la ira de Dios. Esa libertad en Cristo Jesús. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? ¿Cómo son aquellas personas que tienen su mente llena de vanidad? Dice, teniendo el entendimiento lleno de tinieblas, desconocedores total y absolutamente de la vida de Dios, debido a su ignorancia que hay en ellos. Y hay una razón: por la dureza de su corazón. Qué triste, hermanos, que esto lo diga Pablo, para aquellos que no creen, pero que nos toque a nosotros también. Porque si seguimos viviendo encadenados al pecado, es que no hemos alcanzado la libertad en Cristo. Por mucho que digamos, bueno, es que yo soy hijo de Dios, esto es vanidad de mente, hermanos. Es que el Señor ya me salvó, esto es vanidad de mente. Porque no hemos sabido aprovechar esa libertad que Dios nos ha regalado. Porque no hemos pagado nada por ella, ni tendremos que pagar nada por ella. Y tal vez sí, y hay un precio muy caro: la obediencia. Para toda libertad, hermanos, se requiere obediencia. Hasta para pecar se requiere obediencia. Y díganme si no. Cuando pecamos es porque llevamos un caminito que vamos siguiendo, y ese caminito nos lleva a la obediencia. No hace mucho les decía yo que no podemos dejar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Y esos pájaros que vuelan sobre nuestra cabeza es el pecado que nos asedia. Pero si dejamos que anide, estamos obedeciendo al pecado, hermanos, y dejamos de obedecer a Dios. Esto, hermanos, es tener el entendimiento lleno de tinieblas. Y por eso esto nos lleva a estar ajenos a la vida de Dios. Y miren, la vida de Dios es la vida que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo, hermanos. Y lo primero que nos enseñó fue la obediencia. A mí me maravilla cuando Pablo escribe a los filipenses y dice que Dios, siendo Dios, dejó su trono para venirse a ser hombre, pobre, a semejanza de nosotros, para que ninguno de nosotros pueda decir, es que yo no puedo. Él se hizo hombre, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con los mismos obstáculos, y todavía para él fue mayor, porque él se tuvo que enfrentar cara a cara con Satanás en el desierto. Y nosotros nunca hemos tenido que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque Dios no lo permite. Porque saldríamos totalmente derrotados. Totalmente derrotados. No sabríamos defendernos. Y el Señor respondió palabras sabias ante la necesidad de Satanás. Respondió con la palabra en obediencia. Él era libre, pero se hizo esclavo con nosotros. ¿Qué más?
Estamos ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos muchos textos. Y tal vez nos podamos aprender, ¿qué decía el hermano hace 8 días? Que nos podíamos aprender muchos textos. O decía uno, ¿verdad? Hermanos, pero ¿cuántos de ellos ponemos en práctica? ¿Cuántos de ellos, hermanos, ponemos en práctica? Pero es que yo me sé muchos textos. Y todos me los sé de memoria. Y te lo digo con libro, cita, capítulo, versículo y cuándo se escribió. ¿De qué sirve si no lo hago? Yo quiero salir de la ignorancia. Y si quiero salir de esa ignorancia que hace que mi corazón esté duro para recibir a Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de conocer a Cristo. ¿Y dónde lo voy a conocer? ¿Tengo que ir hasta Israel? No, porque ya no está la cruz ni tampoco está la tumba. Y si está la tumba, está vacía. ¿En dónde lo tengo que conocer? En la carta magna de Dios. Aquí tenemos que conocerlo, porque Él nos habla de sí mismo, de lo que tuvo que hacer para que nosotros obtuviéramos esa libertad que deseamos. Pero no vamos a ella. Nos pesa la Biblia. No sabemos leerla. Y si no sabemos leerla, menos vamos a saber entenderla. Y si no sabemos leerla y entenderla, menos sabremos ponerla en práctica. Y entonces, ¿dónde está la libertad cristiana que debemos de tener, hermanos? ¿En dónde está? Yo me pregunto, ¿dónde está? Y no crean que solamente se lo estoy diciendo a ustedes, no. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Juan Fernando, ¿dónde está lo que sabes? Si no lo has aplicado a tu vida. De nada sirve saber, ser un sabio, hermanos, ser un erudito en la escritura. No. Mostremos el ejemplo al mundo, hermanos, de cómo debe de vivir un cristiano en libertad del pecado, pero también en esclavitud hacia Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, tener esa libertad, pero estar esclavos al Señor Jesucristo. Y ser esclavo, hermanos, es algo, miren, para nosotros el ser esclavo del mundo son las pachangas, son los adulterios, son las malas palabras, son todo eso que nos da solamente un placer momentáneo y que a veces nos deja dolores de cabeza muy fuertes por la resaca, o que trae consecuencias por el tiempo que lo hicimos, ¿verdad, hermana? Y yo se lo quiero decir a ella y se lo quiero decir a todos ustedes. Yo lo hice durante 25 años. Los últimos 10 años me fumaba yo 2 cajetillas y media de cigarro. ¿Vieron las consecuencias? Ustedes las vieron. Que recién levantado yo llegué aquí nuevamente y nadie me reconocía. Todos entraron y ese viejito, ¿qué viene a que le den los santos óleos o qué? Porque ya no. Y miren, hermano, lo que hace el Señor. Pero ¿saben qué se requiere? Yo no soy el Superman, no. Así. Si tu fe fuera como la semilla de la mostaza, ¿qué pasaría? Le dirías al monte que está enfrente, échate a la mar, y el mar se echaría. Esta es libertad, hermanos. Saber con convicción que Dios
es mi soberano. Que Dios no me tiene atado a nada, ni a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a la tristeza, a nada me tiene atado mi Señor. Yo soy libre en Cristo Jesús. Pero por otro lado, Pablo dice que aquellos que tienen el entendimiento en tinieblas, que están ajenos de la vida de Dios por su propia ignorancia y que están endurecidos en su corazón, dice, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué dice la Escritura? Verso 19. Se entregaron al placer, hermano. Se entregaron al placer, pues fuera cual fuera. Y hoy vemos, hermanos, que el mundo está entregado a un placer totalmente desordenado. Y se creen que están libres, pero están atados a su propio pecado. Ellos no han podido saber cómo salir de esa esclavitud en la que viven. Nosotros lo sabemos y no queremos salir. Qué triste, hermanos, porque esto me recuerda a Lázaro y el rico. Uno quería ir a donde estaba Lázaro y Lázaro no quería bajar a donde estaba el rico. A ninguno de los dos le convenía. Y entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo en el mundo? Estamos haciendo, hermanos, lo mismo que el mundo. ¿Por qué? Porque estamos atados al mundo. Y entonces la libertad que Cristo nos dio, ¿en dónde está? ¿Se quedó en el monte Calvario? ¿Se quedó en la cruz, en la tumba? Miren, ni Jesús quedó en la cruz, ni Jesús quedó en la tumba. Jesús se liberó de la muerte. Jesús venció a la muerte, resucitó. Y como dijera Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Pues mejor, como dice también Pablo, gocémonos y alegrémonos. Pues, no espero nada en la vida. Si voy a morir siendo pecador, pues que me muera siendo pecador, pero con provecho. Se entregaron a la lascivia con toda avidez de impureza. Y cuando dice toda avidez de impureza, hermanos, es una frase muy fuerte, porque no tuvieron límite, se extralimitaron y murieron. Y murieron doblemente, física y espiritual. Pero Pablo dice en versículo 20, ¿cómo dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestro sustentador? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el sanador? ¿Quién no nos cobra por la visita ni por la consulta? Cristo Jesús. Y tenemos que gritarlo. Cristo Jesús es mi Rey, Cristo Jesús es mi Señor, Cristo Jesús es mi sanador, Cristo Jesús es mi proveedor, porque yo estoy libre a través de Él. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vieja manera de vivir. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Dios nos llamó porque éramos santos? ¿O por qué? ¿O porque nos llamó porque estábamos hundidos en el pecado? Nos llamó porque estábamos hundidos en el pecado. ¿Y saben qué? Él fue capaz de meter la mano en el estiércol donde vivíamos. Y lo digo estiércol así, de palabra decente, no quiero decirla de la otra manera. Metió su mano, nos sacó y nos está limpiando.
sin que le diera asco, sin que le diera vergüenza, con dolor en su corazón, tal vez con lágrimas en sus ojos, pero con la satisfacción de haber pagado por nosotros. Y nosotros no sabemos aprovechar esa libertad que Dios nos ha dado. Y seguimos batallando día con día. ¿Y saben por qué seguimos batallando? Con las cadenas que no queremos soltar. Teniendo la llave, hermanos, para abrir los grilletes. Teniendo la puerta abierta para salir del pecado. No queremos salir. Estamos en una posición cómoda. Y nuevamente, soy necio y soy repetitivo. Nos conformamos con venir a la iglesia. Digo, a venir como iglesia al templo. Ya pasamos lista y de veras, espero que el año que entra así se pase lista, hermano, para ver quiénes vienen todos los domingos y a ver qué corona les dan allá arriba. Sí, nada más se la pasamos al Señor y ya. Mira, Señor, estos fueron los que sí cumplieron, Señor, mira, estamos bien contentos, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de hacer lo que la palabra de Dios dice. Y dice Pablo: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad, si es que es verdad que le habéis oído, si es que es verdad que habéis sido por Jesucristo enseñados, no por Pablo, no por el pastor, no por nadie, sino por Cristo mismo. ¿Qué lecciones hemos tenido de Cristo, hermanos? Cristo nos dice: ve y véngate de tu amigo, ve y haz de maldades a tu vecina, ¿sí? Mira, como tu suegra no te cae bien, pues a darle duro. ¿Eso es lo que dice Cristo? No. Dice Cristo: un nuevo mandamiento os doy. Y ese mandamiento es de libertad. Amados los unos a los otros. Eso es lo que dice. Pero no tenemos esa libertad para dar ese amor. ¿Saben por qué? Porque si me acerco a la hermana, o la hermana se acerca al hermano y lo abraza y le da un ósculo un ósculo santo, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya le anda poniendo el cuerno? ¿No? ¿Ya viste? ¿Anda con el pastor? Pues sí, pues está soltero, ¿cómo no? No, hermanos, eso no nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. Ni tampoco ese amor mundano en el cual nosotros pensamos. Hoy sí, yo no fui. Yo no traigo celular, se me olvidó en la casa. No es eso, hermanos. Es un amor bendito. Un ósculo bendito. Un abrazo bendito. Porque es en la libertad que Cristo nos ha dado. Así de que ya sáquense esas arañas y lombrices y todo lo que tengamos malo aquí en la cabeza, hermanos. Demos un abrazo sincero, un abrazo verdadero, un abrazo que nos diga: sí, somos hermanos en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Pero bien que lo sabemos, ¿verdad? Aquello que dice: aquel que está en Cristo. ¿Qué más? Pues mientras no dejemos el viejo hombre, hermanos, seguiremos igualito. Seguiremos igualito, atados a los malos entendidos, atados a las malas conversaciones, atados a los chismes.
En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Pablo nos da la respuesta. Dice, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque no actúa conforme a la ley de Dios. Porque no actúa conforme al amor de Dios. ¿Saben cuál es el amor de Dios, hermanos? ¿Sí o no? El amor de Dios, hermanos, es entrega total. Totalmente entregó a su Hijo, sabiendo lo que iba a suceder con él. El Hijo se entregó totalmente por amor al pecador. El Espíritu Santo está en nosotros en amor, para que podamos dejar ese viejo hombre que tanto nos daña y para que tengamos libertad, para amarnos como Cristo nos ama. Dice finalmente Pablo, renovados en el Espíritu. ¿En el espíritu de qué? De nuestra mente. Ahí está la libertad de conciencia que habla la confesión de fe de Westminster. Esa es la libertad de conciencia, hermanos. Tenemos que dejar el viejo hombre. Tenemos que apartar ya de nuestras vidas ese viejo hombre y vivir como Cristo quiere que vivamos. Con esa historia que tantas veces hemos contado, que tantas veces hemos leído, que tantas versiones se han dado en el cine, con esa versión. Porque cada una de ellas, a su forma y a su manera, nos hablan de un amor de entrega. De un amor que nos da libertad. Un amor que nos hace ser únicos en medio de un mundo depravado. Renovaos, dice Pablo, en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Y vestíos del nuevo hombre. No el hombre creado a la imagen y semejanza de los idolitos que hoy hay por ahí. Porque si se peinan con los pelos parados, todo el mundo se quiere peinar con los pelos parados. Y les digo yo, tú traes pelos espirituales. Están alabando a Dios. O todos pelones. Y se olvidan que el pelo, hermanos, delante de Dios, tiene un gran significado. Y alguna vez tomaremos ese tema. Porque luego, y vuelvo con las mujercitas, luego andan mejor peladas que el hombre. Perdón, no digan nada. Dice, vestidos de nuevo, creados según Dios, en que, en su justicia, en la santidad, ¿de qué? De la verdad. Y la verdad les hará ¿qué? Libres. Y la verdad les dará libertad. Y la verdad, si la seguimos, llegaremos al reino de los cielos. Si no queremos seguir, hermanos, pues continuamos atados a la cadena del pecado. Hagamos vana la sangre de Jesucristo. Hagamos vana la resurrección de Jesucristo. Y sigamos siendo esclavos del pecado. Finalmente, Dios quiera que no nos encontremos en el mismo lugar, ustedes y yo, o yo y ustedes. Porque a lo mejor ustedes sí se salvan y yo no. Todos pecamos, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desbalagaron a una. Así de que no nos extrañe
si nos vemos no en el lugar que esperamos vernos. El Señor les bendiga.